Hola. En el 2019, Donald Trump presentó un plan para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina. Dentro de este plan se contempla otorgarle parte de Cisjordania al Estado de Israel y la creación de un Estado palestino. Aparentemente, este plan fue interpretado por Benjamin Netanyahu como un permiso para anexar partes de Cisjordania. Respecto a esto, tiene nuestro amigo Adolfo mucho que decir. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, como acabas de decir, el año pasado Donald Trump esbozó su famoso plan de paz para Oriente Medio, el cual lo presentó de manera formal a principios de este año y contempla exacto el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la anexión de partes de Cisjordania por parte de Israel. Este plan, bueno, no presenta ningún mapa que indique las zonas de Cisjordania que se van a reconocer como territorio de Israel. Pero Benjamin Netanyahu justo también el año pasado, en marzo me parece, presentó un mapa a los medios donde indicaba, bueno, las partes de Cisjordania que ellos planeaban anexar. Justo estas partes contemplan el valle de Jordán, lo cual, bueno, si así sucede, el posible futuro Estado palestino quedaría totalmente dentro de Israel. Entonces, o sea, estaría totalmente rodeado por Israel, el futuro Estado palestino. Entonces, pues eso era obvio que Palestina iba a rechazar este planteamiento de Donald Trump. O sea, lo que dice Donald Trump es que es un plan donde ambos estados ganarían. En ese sentido, lo que plantean es que le van a dar un financiamiento de bastantes millones de dólares a Palestina para que acepte este plan, pero a Palestina ya lo ha rechazado totalmente, de manera tajante, y también los estados de la Unión Europea y Rusia, por ejemplo, se han opuesto justo a esta anexión por parte de Israel. Así, bueno, lo dieron a conocer justo a finales de abril. ¿Por qué se opone Palestina a estos planes? ¿Cuál es su argumento para rechazar los planes de Donald Trump? Bueno, creo que es un poco obvio. El plan realmente no le favorece a Palestina, más bien parece un regalo para Israel. O sea, bueno, si recordamos un poco el conflicto, la historia de este conflicto, recordamos que justo en 1948 Israel declara su independencia bueno, sí, ocupa varios territorios que le pertenecían a Palestina, a la gente de Palestina, y esto también originó que mucha gente abandonara sus hogares, quedaban como refugiados en Siria, por ejemplo, algunos también dentro del Estado de Israel, en Líbano, etcétera. Y entonces, pues desde ahí fue donde empezó la parte fuerte del conflicto. Luego en 1967 hay la guerra entre los países vecinos árabes, entonces Israel ocupa todavía más territorio de, de Palestina, el Cisjordania en este caso, y la franja de Gaza. Y entonces este plan de Donald Trump parecería como si, en este caso, Israel es el agresor y parecería como si Israel estuviera haciendo un favor muy grande a Palestina en darle alguna concesión de este territorio. Entonces, pues creo que es más que obvio que este plan es una burla, de verdad. O sea, es una burla ante el conflicto, ante los acuerdos que ya se habían hecho antes también. Bueno, creo que se maneja mucho en los medios de comunicación y tanto en las políticas de los gobiernos de Occidente, la creación de dos estados, de un estado israelí y un estado palestino. Entonces, realmente, este plan de Donald Trump, o sea, el decir, porque como mencioné, o sea, no se contempla un plan, un mapa
que Donald Trump o Estados Unidos le diga a Israel, ok, te damos permiso para anexar estos territorios. No, o sea, de hecho Mike Pompeo salió a decir que Israel es libre de decidir qué territorios se quieren anexar. Entonces, pues más bien parece así como un regalo para Israel y pues dejarle las obras a Palestina. Entonces, pues sí creo que esa es la razón por la cual Palestina se opone a este plan de Donald Trump. ¿Cuál es la posición de la opinión pública israelí respecto a los planes de Benjamín Netanyahu de anexar Cisjordania? Pues bueno, he leído recientemente que en este caso, pues la mayoría de la gente de Israel está a favor de este plan de anexar Cisjordania. De hecho, su rival, por ejemplo, que es Benny Gantz, antes, porque bueno, como podemos recordar, ahorita ya hay un gobierno de coalición entre Benjamin Netanyahu, que es del partido Likud, que es, bueno, el partido de Benjamin Netanyahu se llama Likud, que es un partido conservador de extrema derecha, y el partido de Benny Gantz, que se llama el Partido Azul y Blanco. Ellos, bueno, eran rivales en las elecciones israelíes, y de hecho, bueno, desde el año pasado se vinieron dando 3 elecciones en las cuales no se podía formar un gobierno porque ninguno de los dos alcanzaba la mayoría. Y por la crisis del COVID-19, Benny Gantz decidió aliarse con Benjamin Netanyahu para poder tener un gobierno. Pero antes de que se aliara con él, Benny Gantz aseguraba que, bueno, él por ninguna circunstancia iba a formar una coalición con Benjamin Netanyahu, pero estaba de acuerdo en los planes de anexión también de Cisjordania por parte de Israel. De hecho, justo en marzo del año pasado, cuando Benjamin Netanyahu propuso este mapa donde indicaba qué partes de Cisjordania se querían anexar, Benny Gantz lo apoyó y lo celebró bastante. Y la opinión pública en Israel, la mayoría de la gente está a favor también de esos planes de anexión. Además de Donald Trump, ¿quién más apoya los planes de Benjamín Netanyahu? Pues bueno, obviamente la comunidad evangélica en Estados Unidos, y bueno, creo que no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial, lo apoyan bastante, pero pues, sobre todo en Estados Unidos, recordamos que la campaña de Donald Trump recibió bastantes donativos de iglesias evangélicas. De hecho, por ejemplo, también este famoso plan de paz para Oriente Medio fue trazado por gente que tiene muchos lazos con Israel. Uno de ellos es Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Su familia, por ejemplo, tiene una fundación y esta fundación apoyó con donativos a varias personas de Israel que crearon asentamientos ilegales justo en esta zona ocupada de Cisjordania. Otro de los que trazó este plan es el asesor de paz por Oriente Medio de la Casa Blanca, que dimitió justo el año pasado, pero Jason Greenblatt también fue uno de los que esbozó este plan de paz por Oriente Medio, y él también tiene bastantes lazos con Israel. Entonces, él, de hecho, cuando Benjamin Netanyahu justo a finales de abril anunció sus planes para anexar Cisjordania, Jason Greenblatt lo celebró de manera brutal que declararan que se iba a anexar estos territorios. ¿A qué se debe este apoyo por parte de los evangélicos cristianos al Estado de Israel y los planes de expansión de Benjamín Netanyahu? Bueno, creo que la primera pregunta de a qué se debe lo de Benjamin Netanyahu, varios críticos y analistas han llegado a la conclusión de que este plan de anexión es para desviar la opinión pública en Israel de los casos de corrupción por los cuales ha sido acusado Benjamin Netanyahu. De hecho, si recordamos, él va a enfrentar a un juicio. Es por eso que también ahorita con este gobierno de coalición con Benny Gantz, Benjamin Netanyahu solamente va a gobernar, me parece que un poco menos de la mitad de este mandato, y a partir de la mitad del mandato va a gobernar Benny Gantz, se le va a otorgar el poder a él. Entonces, uno de esos argumentos es justo eso, que es para mover la opinión pública justo a este gran triunfo de Israel, por así decirlo, de anexarse estos territorios, y así olvidar que Benjamin Netanyahu
enfrenta una acusación de corrupción. Y la otra pregunta, bueno, para contestar la otra pregunta de por qué los grupos evangélicos cristianos apoyan esta anexión también de Israel, bueno, es porque, pues, bueno, en la Biblia dice que el Mesías, su Mesías, regresará justo cuando Israel, bueno, recupere sus fronteras históricas, antes de que fueran expulsados en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. Bueno, no fueron expulsados realmente, sino que hubo una revuelta justo entonces en Israel en el año 70 después de Cristo y fue aplastada de manera brutal por el ejército romano y eso fue lo que ocasionó la diáspora judía. Entonces ellos, bueno, en la Biblia, las interpretaciones que le han dado es de que el Mesías o el regreso de Cristo solamente ocurrirá cuando Israel controle en totalidad el territorio histórico que tenía en ese entonces y bueno, más que nada también tiene mucho que ver con lo que dicen, con lo que le llaman al templo, donde de hecho, bueno, ahora es el Templo de la Roca, que es una mezquita. Anteriormente ahí era el templo judío, entonces dicen que cuando Israel empiece a hacer nuevamente sacrificios en ese templo, que reconstruye ese templo, entonces eso ocasionará el regreso de Cristo. Bueno, esa es la creencia que tienen estos grupos y es por eso que tienen un fuerte apoyo a Israel. ¿Y cómo influye esto en la decisión de Donald Trump de apoyar al gobierno de Benjamin Netanyahu en un gran número de decisiones? Sí, bueno, creo que es una muy buena pregunta, justo está relacionada con un poco lo que acabo de decir. Bueno, la base republicana, nada más Donald Trump, es evangélica, cristiana, curiosamente también antisemita, pero bueno, evangélica y cristiana. Y Donald Trump justo también es un ferviente creyente, es evangélico cristiano. De hecho, él se reúne por lo menos una vez a la semana con un pastor cristiano, leen la Biblia y rezan y todo. Entonces, él también está convencido justo en estas creencias de que el apoyo a Israel tiene que ser para que puedan recuperar este territorio y entonces así ocasionar que el Mesías regrese a la tierra. También, por ejemplo, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, también igual es un ferviente creyente cristiano. Y como lo dije, también igual, bueno, Donald Trump recibió bastante dinero en su campaña política por parte de grupos evangélicos. Entonces, creo que, bueno, esa es la razón principal por la cual Donald Trump ha cumplido casi todos los caprichos de Israel. Por ejemplo, si recordamos, el primer movimiento que hizo Donald Trump fue mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada de Estados Unidos en Israel. Luego se salió del plan nuclear con Irán, que justo uno de los principales opositores del plan era Benjamin Netanyahu. Y después, en 2018, reconocieron como legal la anexión de los Altos de Golán también, que si lo recordamos fue un territorio que ocupó Israel en la guerra de 1967. Ese territorio le pertenecía originalmente a Siria y bajo el derecho internacional y bajo diferentes ordenamientos de la ONU estaba marcado como ilegal justo esa ocupación por parte de Israel de los Altos de Golán y en el 2018 Estados Unidos lo reconoció como legítimo, como algo que le pertenece a Israel. Entonces, sin duda alguna es justo por esta creencia religiosa de Donald Trump y de su base de votantes. En ese sentido, ¿habría implicaciones para el gobierno de Benjamin Netanyahu en caso de que Donald Trump pierda las elecciones en noviembre? Ok, bueno, pues me parece que, bueno, el único el posible ganador, tal vez en este caso, bueno, si llegara a perder las elecciones Donald Trump, sería Joe Biden. Bueno, Joe Biden sí se ha opuesto justo a esta anexión
de parte de Israel. Entonces yo creo que lo único que cambiaría realmente sería la anexión. O sea, yo creo que el gobierno de Estados Unidos dejaría de reconocer como legal esta anexión por parte de Israel, pero sin embargo, o sea, si nos remontamos justo a cómo ha sido la relación entre Estados Unidos y Israel, justo también con gobiernos demócratas, podemos ver que han tolerado bastante las políticas agresoras de Israel ante los palestinos. O sea, por ejemplo, con Bill Clinton, claro que se firmaron los acuerdos de Oslo, pero realmente los acuerdos de Oslo le daban todavía más poder a Israel. De hecho, legitimaban la ocupación de esos territorios, o sea, permitían que Israel mandara en estos territorios ocupados y realmente no ponían una fecha límite para que Israel desalojara esta ocupación. De hecho, también igual, o sea, lo dejaban justo a expensas de Israel, o sea, dejaban que Israel decidiera cuándo él dejaría bueno, sí, casi de manera voluntaria esos territorios. Y también igual, justo la palabra que se usaba mucho en estos acuerdos de Oslo era concesión. O sea, Israel va a conceder a Palestina como si Israel no fuera el agresor, ¿sabes? O sea, como si fuera casi su manera legítima de dar regalos, por así decirlo, de hacerle un favor muy grande a Palestina y de ceder un poco de territorio, como si fuera el territorio de Israel, de jure. Y bueno, con Barack Obama también igual vimos que, si de por sí, bueno, sí, yo creo que he sabido en los círculos de la Casa Blanca que había ciertos roces entre Barack Obama y Benjamin Netanyahu, pero también se toleró bastante las políticas agresoras de Israel. No hubo realmente ninguna sanción, no hubo ni siquiera de manera pública alguna manera de condenar justo los hechos que ocurrían en Palestina. Entonces, creo que lo único que ocasionaría en este caso, si Joe Biden ganara las elecciones, sería tal vez que Estados Unidos no reconociera la anexión de Cisjordania. Nosotros hablamos de la anexión de Cisjordania. ¿Cuál es la situación jurídica actual de Cisjordania? Bueno, la situación jurídica actual es de que, bueno, ese pedazo de tierra, por así decirlo, no es de Israel. O sea, realmente en el derecho internacional y en la ONU se reconoce que Israel está ocupando ese territorio de manera ilegal. Y curiosamente los únicos que dicen que no hay ocupación es Israel, pero todos los demás países, incluso Estados Unidos, reconocen que Israel está ocupando de manera ilegal ese territorio. Entonces, pues sí, el carácter legal de ese territorio es de que no le pertenece ni a Palestina ni a Israel, pero ese territorio está contemplado para la creación de un futuro Estado palestino. ¿Cómo es la relación demográfica en Cisjordania entre palestinos e israelitas? Bueno, pues justo en Cisjordania, ahorita, bueno, Israel ha empezado desde hace varias décadas ya a construir asentamientos de manera ilegal ahí. De hecho, ha destruido, bueno, creo que remontando un poco más, tratando de explicar mejor, Cisjordania está dividido en tres territorios, el territorio A, B y C. No recuerdo exactamente cuál de estos territorios está gobernado totalmente por Israel, no recuerdo si es el A o el B, y se supone que, digamos que es el A. El territorio B está gobernado en parte por Israel, en parte por la autoridad palestina, y el territorio C supuestamente totalmente por la autoridad palestina. O sea, como digo, al principio ahorita no recuerdo exactamente cuáles de esos territorios es el que gobierna Israel y el que gobierna la autoridad palestina, pero bueno, para el ejemplo creo que sirve manejarlo de esta manera. Entonces, bueno, Israel ha fomentado justo los asentamientos ilegales por parte de israelíes, y esto también ha llevado a que el gobierno israelí haya demolido y haya desplazado a muchos palestinos de esos lugares. De hecho, también si recordamos, Benjamin Netanyahu construyó un muro justo en Cisjordania, que bueno, su razón para esto era por razones de seguridad, que dividía justo los territorios que controlaba Israel. Pero curiosamente, este muro pasa y divide
justo también los territorios que controla supuestamente de manera legal el Estado, la autoridad palestina. Entonces eso también está, bueno, el muro justo también ocasionó y está ocasionando que mucha gente, muchos palestinos sean desplazados. O sea, hay demasiada injusticia en ese momento en Cisjordania, por ejemplo, y eso también creo que se me hace demasiado hipócrita por parte de gobiernos occidentales, sobre todo de Europa, que es legal, por ejemplo, que Israel exporte verduras o productos que se cultivaron en este territorio ocupado en Cisjordania, pero solamente, o sea, es legal que lo exporte a Europa, pero solamente si está etiquetado que eso se produjo en estos territorios de Cisjordania. O sea, eso es demasiado hipócrita porque, o sea, no debería de permitirse que se exportaran esos productos, o por lo menos la Unión Europea no debería de permitir que esos productos entraran a su frontera, porque provienen justo de un territorio ilegal, de un territorio que Israel está ocupando de manera ilegal. Pero bueno, y bueno, también igual algo que es bastante controversial, la página de Airbnb también igual muestra Airbnbs que están justo también en este territorio ocupado. Entonces es demasiado hipócrita por parte también de varias corporaciones. Y bueno, no sé, otro ejemplo también igual de esta injusticia es que, o sea, como dijimos, este territorio de Cisjordania no pertenece de manera legal a Israel, pero de todos modos Israel ha impuesto varias leyes ahí, y una de ellas es que un palestino que tiene derecho de estar en ese territorio solamente puede usar 50 metros cúbicos de agua al año, y en cambio un ciudadano israelí que está de manera ilegal ahí tiene derecho de utilizar 1.500 metros cúbicos de agua por año. Entonces es bastante, bastante desafortunado todo lo que está pasando en Cisjordania en estos momentos. ¿Qué motiva a los israelíes a vivir en Cisjordania? Bueno, ¿Cómo? Sí, perdón. Esa es mi ¿Cuál es la pregunta. pregunta? Ok. ¿Qué? Bueno, pues la motivación principal, yo creo que parte de Israel, es de que mientras más asentamientos judíos haya en Cisjordania, será más difícil, bueno, a lo largo del tiempo, si dejan pasar varios años, va a ser más difícil bueno, que ese territorio se ocupe para la creación de un Estado palestino. Entonces, yo creo que esa es la principal motivación, de que ven que de alguna manera van a poder legitimizar justo la ocupación de ese territorio. Y bueno, creo que eso es algo de esperarse porque, o sea, si recordamos justo desde los años 30, cuando se trazó el primer plan por parte de Gran Bretaña, que contemplaba las fronteras para un Estado israelí, el primer presidente de Israel, David Ben-Gurion, aceptó ese plan, pero a sus asesores les dijo que era una buena táctica para que en el futuro pudieran seguir anexando más territorio. Entonces, creo que va de acuerdo a la lógica de Israel justo el seguir creando asentamientos justo en Cisjordania para poder a lo largo de este tiempo, a lo largo de que vayan asentando más territorios, bueno, más sí, que se vayan asentando más personas ahí, de esa manera poder anexar y legitimizar esa anexión de ese territorio. Desde una perspectiva individual, ¿por qué aceptan ciudadanos israelíes vivir en Cisjordania? ¿Qué los motiva a vivir en Cisjordania? Desde una perspectiva individual y no una perspectiva estatal. Bueno, creo que también para contestar esa pregunta tenemos que, bueno, ver cómo funciona el sistema educativo en Israel. Bueno, a lo que me refiero es cómo piensan o cómo son educadas la gente en Israel. Y desafortunadamente, bueno, la mayoría, bueno, sí, más bien la gente que crece en Israel empieza a ser adoctrinada de una manera escalofriante desde que nace hasta que muere.
De hecho, en las escuelas se les enseña justo que los palestineses son un enemigo, o sea, no se les ve como si fueran seres humanos, sino se les enseña como si fueran enemigos. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo creo que muy claro de este adoctrinamiento es en el 2008, cuando Israel empezó a bombardear la Franja de Gaza. Muchos israelíes se subieron a las azoteas, a los techos de sus casas para contemplar justo este bombardeo, y cada vez que caía una bomba en la Franja de Gaza, la gente aplaudía como si estuvieran en un concierto o como si estuvieran en un partido de fútbol. Entonces ahí te puedes dar cuenta el grado de odio que la sociedad israelí tiene hacia los palestinos. Entonces, yo creo que de esta manera puedo contestar tu pregunta. Es justo eso, o sea, lo ven como ellos son, o sea, de esta manera como han sido adoctrinados desde un principio, la gente por eso se ve motivada a vivir en Cisjordania, porque pues lo ven como si fuera su derecho, como si fuera algo legal que ellos tienen, por así decirlo, que se les ha concedido, porque, o sea, no ven realmente como si este territorio fuera realmente para palestinos. ¿Existe un adoctrinamiento similar en la parte palestina? Sí, también. De hecho, por ejemplo, que si recordamos el ejemplo creo que es Hamas, por ejemplo, que, bueno, controla la franja de Gaza. Hamas, bueno, el precursor de Hamas justo es la Hermandad Islámica. Y de hecho, sí, ellos empezaron a crear varios centros ahí y también se les está adoctrinado también a la gente palestina, también igual odio a los judíos por parte de Hamas en este ejemplo. ¿Hay los planes actuales de anexión de Cisjordania dificultan la solución de dos estados? ¿Cuál solución existe entonces para este conflicto? Bueno, creo que esa es la pregunta del millón. Realmente, o sea, honestamente, el- bueno, la creación de dos estados es imposible, realmente, o sea, yo creo que eso es un cuento de hadas para los países occidentales. Yo creo que de esa manera alivian la carga de conciencia que tienen por tolerar tanto las políticas de Israel. Yo lo que realmente creo que la única solución es la creación de un único Estado donde convivan tanto árabes, judíos, cristianos, etcétera, un Estado democrático que se incluya a todos estos grupos, porque yo no lo veo de otra manera. Realmente la creación de los Estados no va a suceder para empezar. O sea, ya lo estamos viendo y como lo has dicho, justo la elección en Cisjordania realmente está impidiendo que se construya un Estado palestino, que haya una solución de dos estados. De hecho, también el mismo Israel no lo quiere. Varios miembros de este partido de Benjamin Netanyahu lo han declarado abiertamente. Dijeron que aún cuando Palestina aceptara el paz de plan de Oriente Medio de Donald Trump, ellos se iban a oponer a la creación de un Estado palestino. Entonces, yo creo que la única solución viable sería justo la creación de un solo Estado, pero para esto obviamente se necesita el apoyo de Estados Unidos y Estados Unidos está apoyando justo a Israel, entonces lo veo bastante difícil. O sea, yo creo que a largo plazo lo que Israel quiere es la creación de un Estado israelí más grande del que se está planteando en estos momentos y eliminar, o sea, con eliminar me refiero a sacar a los palestinos de su territorio o de tener muy pocos palestinos en Israel. Ese es el plan de Israel. ¿Cómo afecta la decisión de Benjamin Netanyahu a Israel? Pues bueno, esa decisión creo que eh, lo convierte en un estado de apartheid. Bueno, de hecho creo que ya, bueno, de por sí ya lo era. Varias de las leyes que tiene el Estado de Israel son de apartheid, o peor aún que un apartheid.
bueno, si recordamos la definición de apartheid, es justo que un grupo dominante, bueno, sí que una etnia dominante oprima a otra etnia. Eh, bueno, la anexión en este caso justo hace, bueno, haría en cierta manera si existiera realmente uh, una, o sea, si todos los países, en especial Estados Unidos, aplicaran realmente las leyes internacionales, lo convertiría en un estado de apartheid, en lo que le llaman un pariah state en inglés. Pero bueno, como lo he mencionado, eso por el momento no sucede justo por la protección que Israel recibe de Estados Unidos. ¿Cómo es esa protección que Estados Unidos le da a Israel? ¿Por qué Estados Unidos, por qué es tan importante el apoyo de Estados Unidos? Bueno, porque, por ejemplo, creo que un buen ejemplo para esto es lo que pasó en 2018, que justo la mayoría, de hecho, sí, la mayoría de los miembros de la ONU habían votado para que se expidiera una resolución que, sí, un acuerdo, una resolución en contra de la anexión de los Altos de Golán. Y Estados Unidos, pues, tiene el derecho de veto, es el único país que tiene el derecho de veto. Fue el que obstaculizó justo este decreto. De hecho, en ese entonces la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Eh, Unidas era Nikki me, Haley. un momento, ¿mencionaste que Estados Unidos es el Sí, único país con derecho de veto? sí. Eso no es verdad. Los que Ok, pueden lo siento. vetar en el Consejo de Seguridad son Rusia, Reino Unido, Francia, China y Estados Unidos. Son 5 países. Ok, sí. Gracias, sí, no, me equivoqué, Sí, no, no pero importa. gracias por la Sí, corrección. sí. Sí, Bueno, bueno, creo que es importante por eso que Estados Unidos apoye a Israel, justo porque, pues ellos con su derecho de veto pueden, pues sí, pueden obstaculizar cualquier ordenamiento en contra de Israel. ¿habría algo que te gustaría añadir antes de concluir? Pues sí, por ejemplo, lo que está aconteciendo ahora en estos momentos con la crisis del COVID-19 en la Franja de Gaza, o sea, como si recordamos, desde el 2018 Israel ha mantenido un bloqueo para esa zona, o sea, realmente solamente deja pasar lo más mínimo para que los ciudadanos palestinos no mueran. Entonces, por esa razón es que los hospitales en la Franja de Gaza no tienen la capacidad para enfrentar una crisis como la que estamos viendo en estos momentos. De hecho, bueno, Israel, bueno, por el momento se supone que oficialmente hay 17 contagios en la Franja de Gaza con COVID-19, pero el gobierno israelí solamente realizó pruebas por 2 días y después las dejó de hacer. Entonces creo que es importante justo que este conflicto se resuelva o por lo menos presionar a los gobiernos de Occidente y sobre todo de Estados Unidos para que tome cartas en el asunto en cuanto a este bloqueo de Gaza, porque también igual un reporte, no recuerdo si era de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch, indicaba que para 2020 la Franja de Gaza iba a ser prácticamente inhabitable. Las condiciones ahí son tan terribles que iba a ser prácticamente inhabitable. Y bueno, no sé, también igual creo que es bueno saber que varias de las leyes que se imponen ahí son bastante injustas para el pueblo de Palestina. Por ejemplo, si un niño está en un hospital de la Franja de Gaza y su condición es muy deplorable, después de unas semanas puede ser que lo lleven a un hospital justo en Cisjordania, pero por ejemplo sus padres no pueden ir, o sea, solamente puede ir el niño, o sea, no tendría a sus familiares que estén a su lado, nada así. Entonces creo que es algo importante. Por ejemplo, también igual ahora con este contexto del COVID-19, también igual el gobierno israelí dentro de Israel, justo también igual ha empezado a realizar pruebas, pero solamente
en vecindarios donde viven israelíes, donde viven gente árabe, no está haciendo pruebas, y de hecho anunció justo que iba a hacer pruebas, pero solamente en hebreo, no en árabe. Entonces también es como para que los palestinos ni siquiera se enteren, ¿no? que están haciendo pruebas, porque también igual, bueno, si recordamos una de las controversiales leyes que Israel expidió es justo eso que bueno, declaró como lengua oficial el hebreo. Anteriormente era tanto hebreo como árabe, y ahora solamente es hebreo, y árabe tiene, se supone que un estatus especial, pero bueno, también eso dificulta justo que los palestineses, o bueno, la gente de Palestina que vive dentro de Israel, que pueda acceder a ciertos servicios dentro del gobierno de Israel, o que dificulte justo también igual que pueda encontrar trabajo, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo que quisiera recalcar, que ojalá que la mayoría de la gente este, bueno, sea consciente de lo que pasa en ese lugar, y que ejerza presión al gobierno de Estados Unidos, sobre todo para que tome cartas en el asunto bueno, sí, sobre lo que sucede en la Franja de Gaza, sobre todo, y en Israel, en Palestina. Muchas gracias, Adolfo. Nos De veremos nada, en una siguiente ocasión. gracias a ti.